Bueno, le estaba comentando, se está escuchando, ¿verdad? Sí se escucha, doctor. Estaba comentando que en la deglución normal, esto es bario, por ejemplo, negro, en la deglución normal tenemos un proceso, ¿de acuerdo? Donde el bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Va a estar prácticamente como retenido acá, por la posición del paladar blando. Acá está el paladar blando. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando deglutimos, el paladar blando se va a ir para arriba. Doctor, Va a tapar la nasofaringe. doctor, ¿Sí? disculpe, hay algunos compañeros que están en sala de espera. Sí, hay 2 nada más. Hemos admitido. Ah, acá hay 4 otra vez. Entonces, a medida que el bolo se presenta a la orofaringe, el paladar blando se eleva para colocar el cojín, en este caso, ¿no es cierto?, de Pasavant, ¿de acuerdo?, para prevenir la regurgitación hacia la nasofaringe. Luego, obviamente no queda ahí todo. Entonces, sucede que el bolo sigue pasando. ¿Y qué es lo que hace? Hay la epiglotis que estamos viendo acá, ¿no?, que estaba acá paradita, porque nosotros respiramos por acá, ¿no es cierto?, es la laringe. Entonces se cierra. Al cerrarse, ¿qué hace el bolo? Sigue su camino por la faringe, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace. Todo un proceso, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Acá se ha cerrado, acá está pasando y acá ya pasó el bario. Y luego de eso, de pasar el alimento, nuevamente, obviamente la epíglota, ¿no?, y vuelve a su lugar y seguimos respirando. Es un proceso que se realiza. Es un proceso fisiológico que sigue y sigue y sigue. Entonces, nosotros tenemos estructuras básicas de la faringe normal. Sí, sigue ingresando. ¿De acuerdo? Esta es una radiografía con contraste, pero ya antero-posterior, vista frontal, ¿no?, donde se va a ver definitivamente las bayéculas que hayan visto acá. Esta es la lengua, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver. Siguen entrando. Siguen entrando. Siguen entrando. Entonces, miren, acá tenemos la lengua, les decía, las bayéculas, ¿de acuerdo? El seno piriforme acá está en la parte inferior, derecho, izquierdo, ¿no? La fosa amigdalina, ¿de acuerdo? Y obviamente todo ese espacio se puede visualizar perfectamente, ¿no?, en una radiografía frontal. Y en una lateral, obviamente acá las bayéculas tienen unos pliegues, ¿no? Esta es la epiglotis. ¿Ven cómo se ve perfectamente? Las estructuras básicas de la faringe son esas, ¿no?, en una lateral. Definitivamente que se ve perfectamente. Cuando está normal, cuando está patológico, todo está alterado. El esófago es un tubo, un órgano muscular de aproximadamente 20 a 24 centímetros de largo. El esófago cervical es la continuación de la orofaringe a la altura del cartílago cricoides y de C6. El esófago torácico se sitúa en el mediastino, ¿saben eso? Y el esófago abdominal, obviamente, la parte inferior. Tiene mucosa muscular, esfínter esofágico superior, inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están todas sus capas que ustedes ya lo conocen, ya han visto en anatomía y en histología. El esófago tiene ondas peristálticas primarias y secundarias.
también terciarias. Las contracciones primarias, que se inician por la deglución, ¿de acuerdo? Son ondas propulsivas, se puede decir normales. Mientras las contracciones secundarias son ondas propulsivas iniciadas localmente, ¿de acuerdo? Se supone que la primera es iniciada por la deglución. Nosotros lo hacemos conscientemente. Mientras las contracciones secundarias son iniciadas, ¿no es cierto?, en el mismo esófago, para todo lo que ha quedado de la comida que no ha pasado con las contracciones primarias, pasa con las contracciones secundarias. Luego vienen las contracciones terciarias, que son ondas no propulsivas, que son incoordinadas, son pues alteradas, patológicas, ¿no? Y que obviamente va a traer problemas. ¿Listo? La peristalsis siempre debe ser evaluada con fluoroscopio, pero el paciente echado. ¿De acuerdo? ¿Por qué no de pie? Porque de pie el esófago se vacía por gravedad. ¿Ya? Pues acá vemos la ecografía esofágica o ultrasonido esofágico. Es un examen importante para ver qué cosa. El cáncer precoz, detección de cáncer precoz. La tomografía es la técnica de elección en el estudio del estadiaje de tumores. El examen contrastado simple y doble contraste, examen de elección para detectar pequeñas úlceras, erosiones, estenosis, esofágitis y tumores precoces. PET, PET-CT, la gammagrafía, todos ellos son exámenes importantes. Entonces, creo que el ultrasonido esofágico. ¿Alguien está con su audio prendido, por favor? Que se agarra de la puerta. Se había caído en el baño. Se había golpeado ya su cabeza. Bueno, las capas. Tenemos las capas. La mucosa, la submucosa, la muscularis propia y la adventicia. Todas las capas. ¿De acuerdo? Entonces, la ultrasonografía esofágica endoscópica se usa principalmente para la etapificación del cáncer o su detección precoz. La mayoría de las tumoraciones y adenopatías aparecen como estructuras oscuras, hipoecogénicas. Eso es importante que sepan, ¿de acuerdo? La cual consiste en diferentes capas concéntricas de líneas hipo e hiperecogénicas. Muy bien. Este es un tumor, vean acá, este es un tumor hipoecogénico, este es un ganglio, ¿de acuerdo? Esto fue un adenocarcinoma esofágico T3, que penetró la muscularis propia, obviamente todo eso, ¿no? La tomografía contrastada del esófago, ¿listo? También muestra así el esófago, con un puntito nada más en la parte posterior, cerca a la aorta, ¿de acuerdo? Y en la parte distal ya muestra así, ¿no? Pared delgadita, con su luz ahí presente. El estudio contrastado de esófago es un examen, pues, muy, muy bueno, donde vamos a mostrar principalmente la mucosa, ¿no? La mucosa es lo que muestra. Las indicaciones y las contraindicaciones, allá van a leer ustedes, las indicaciones principalmente de disfagia, hernia hiatal, reflujo faringonasal, varices esofágica, etc. Las contraindicaciones, úlcera perforada, fístula traqueoesofágica, sospecha de perforación, etcétera, etcétera. El esófago contrastado, ¿de acuerdo? Es para ver el paso del vario desde la orofaringe hasta su entrada en el estómago. Se obtiene diferentes proyecciones de rayos X, ¿de acuerdo? El doble contraste permite el estudio de la mucosa con el esófago distendido, después de administrar vario de alta densidad con gas. Obviamente es de elección para pequeñas úlceras, erosiones, estenosis esofágica y tumores precoces. El variodif es el usado, ¿no? Es un examen muy bueno. En este caso estamos tomando una radiografía de acá, de pie, ¿de acuerdo? Una oblicua, otra oblicua, y también eso es lo que vemos en un esófago normal, doble contraste, ¿ven? Tercio superior, medio e inferior. El hemidiafragma siempre está cruzando por acá, y acá hay el cardias, ¿no? Que no se ve en este caso. Entonces, esófago superior, medio e inferior. Hay impresiones o deformas del esófago que son normales,
Uno de ellos es, por ejemplo, en la parte superior, impresión aórtica. Luego viene el bronquio principal izquierdo, el corazón, todo esto, el hiato diafragmático, ¿no? Esta es la impresión anormal del contorno esofágico, que se ve también. La impresión extrínseca normal en la pared posterior del esófago causada por un gran osteofito. Acá, el osteofito es como un cachito que sale al hueso, ¿no? Entonces es una impresión anormal. La representación manométrica que se realiza del esófago normal se puede evaluar con lo que es manometría, ¿ya? La manometría. En el esfínter esofágico superior, medio e inferior se van viendo todas esas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, visualizamos. Después de un trago líquido, la relajación del esfínter esofágico superior es seguida casi inmediatamente por una relajación prolongada. La onda se ve como un pico de presión progresiva en general. ¿De acuerdo? La correlación radiológico-patológico es una imagen, miren, un pólipo, está en la luz del esófago, digamos, o cualquier tubo digestivo. ¿Y cómo se ve en rayos X? Se ve así, ¿no? Todo blanco es bario y todo lo que no pinta es el pólipo. Cuando una lesión está en la pared, da esta forma. Y cuando es, pues, prácticamente a ambos lados, se da así. Y cuando es un divertículo, una imagen por adición, se ve así, ¿no? Eso se va a ver en esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, grueso, todo. Dentro de las patologías esofágicas tenemos trastornos de la motilidad. A ver, ¿dónde están? ¿Están despiertos o no están despiertos? A ver, Fabián, ¿qué patologías de trastorno de la motilidad conoces del esófago? Presente, doctor. ¿Me escucha? Hola, Fabián. Sí, doctor. ¿Qué patologías Eh, de trastorno de la motilidad conoces? ah, bueno, en general, doctor, Del un esófago. trastorno de la motilidad del esófago, doctor. Como tal, doctor, por ejemplo, podría causar lo que es el reflujo gastroesofágico, dispepsias, debido obviamente a que el contenido gástrico está regresando hacia el espacio esofágico a causa de que hay una alteración justamente en parte también de lo que es justamente del peristaltismo, del movimiento normal que debería ser el esófago. Ya. Pero, ¿ese es un trastorno de la motilidad? Alan, No como Vilca tal, doctor, Cáceres. en sí, pero es un... Alan. Doctor, buenas tardes. Hola, Alan. Un trastorno de la motilidad podría ser la disfagia, doctor. O, claro, se podría estar acompañado de disfagia o pirosis, los trastornos de la motilidad. Ya, bueno, vamos a ver de todos modos. Trastorno de la motilidad. Está compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se comparte. Pueden clasificarse como primarios o secundarios. Trastorno de motilidad primaria involucran principalmente al esófago. Trastorno de motilidad secundaria. Los trastornos de motilidad secundaria son resultado de una amplia variedad de enfermedades sistémicas o por lesiones físicas o químicas del esófago. Son trastornos de la motilidad del esófago, trastornos primarios de la motilidad clínica, más nuevas categorías. Son varias, ¿no? Mira, acalasia y sus variantes, espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces, trastorno específico de la motilidad esofágica, hipocontracción, prefiesófago, esfínter esofágico inferior hipertensivo, hipercontracción. Otro, trastornos secundarios de la motilidad, muchos con hipocontracción, ¿no? Entonces hay que diferenciar trastornos primarios y trastornos secundarios. Aquí llamamos trastornos primarios que principalmente involucran al esófago. ¿Y cuáles son los trastornos secundarios? Los trastornos de la motilidad que son el resultado de obviamente, de enfermedades sistémicas,
La primaria principalmente está en el esófago. Y la secundaria por otras causas a nivel de todo el sistema, ¿no? De todo el cuerpo. Entonces, trastornos secundarios de la motilidad, enfermedad del colágeno vascular, agentes químicos o físicos, causas infecciosas, diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad endocrina, trastornos neuromusculares, pseudoobstrucción intestinal idiopática, etcétera, 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 ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es un trastorno de la motilidad esofágica. ¿Por qué está caracterizado? Porque el esfínter esofágico inferior no se va a relajar y por lo tanto va a haber un problema de apertura, ¿no? Se han descrito varias formas de acalasia, la primaria y la secundaria, ¿no? Principalmente. La primaria, causada por, hay una degeneración y pérdida de ganglios mientéricos en la pared del esófago. La causa es desconocida, pero se postula que es secundaria a viral o enfermedad autoinmune. La acalasia secundaria o pseudoacalasia es una forma menos común causada por afecciones extraesofágicas, generalmente tumores malignos, que inducen trastorno de motilidad similar a la acalasia, por una variedad de mecanismos. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo normal en un esófago normal, como se puede decir, ¿no? Pero en la acalasia, miren cómo empieza a alterarse toda la representación manométrica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a empezar a dilatar. ¿Cómo se dilata así? Miren el esófago bonito que les mostré, pero acá Ven, lárgate. hay una estenosis en pico de pájaro en la parte distal. Apaguen su audio, Ven. por favor. Esófago dilatado, estenosis en pico de pájaro. La primera hemos dicho idiopática, la secundaria por destrucción del plexo mentérico y la infecciosa, que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Muy bien. Eso es la acalasia. Se le siente el esófago ya no se relaja y todo lo que está comiendo, lo que toma, se queda ahí, ¿no? El esófago está dilatado. Entonces, radiológicamente va a haber ausencia de peristaltismo primaria y secundaria en todo el esófago. No va a haber capacidad para relajarse en la parte inferior. Ahí estenosis distal en pico de pájaro, se pueden ver ondas terciarias, puede haber nivel hidroaéreo en bipedestación. Hallazgos en tomografía, moderada dilatación, centímetros del esófago con aire o líquido en su interior, con paredes esofágicas de grosor normal. A veces se ve transición abrupta entre el esófago dilatado y el calibre normal, próxima a la unión gastroesofágica. Alrededor del 2 al 7% de los pacientes con acalasia desarrollarán carcinoma esofágico. Esto es el esófago, ¿vean? ¿No? Con nivel hidroaéreo, pared del esófago delgado. Esto es en una reconstrucción sagital, en una reconstrucción coronal. Miren cómo está dilatado el esófago. Y cuando le hacemos una radiografía, aparece así, ¿no? El esfínter esofágico inferior, miren, está cerrado y acá está dilatado. Y acá, el esófago que debía estar acá, mire, hasta donde ha venido dilatándose, se ha dilatado y se ha pasado al lado derecho, ¿no? Con comida y con aire en su interior. Esta es la contracción no peristáltica en el esófago, en cascanueces, ¿no? O sacacorchos, como quieran llamarlo, ¿no? Y el anillo de Chasky, que también es una disminución anular de la unión gastroesofágica, y la hernia hiatal, que ustedes deben conocer. Muy bien. ¿Qué hora tienes, Cristian? ¿No me escucha? Doctor, sí se lo escucha. 3:19. Ya. Hernia por deslizamiento tipo axial, 95%. A ver, un ratito voy a admitir a... Todavía 2 están ahí en línea. Hernia paraesofágica, 5%. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Miren. Por deslizamiento se supone que el esófago debe estar en la parte inferior, ¿no? Todo esto. Pero se ha subido como una especie de dilatación por encima del hemidiafragma. Esto de acá, mire, se ha elevado.
Eso es por deslizamiento. Se ha deslizado parte del esófago intraabdominal por encima del diafragma. ¿Ya? Miren, acá se ve mejor. Este es el estómago. Acá todo esto se ha dilatado y se ha ido por encima del diafragma. O sea, se ha deslizado. Nada más. Mientras lo que es la pared esofágica, la unión gastroesofágica está en la parte inferior. No hay problema. ¿Ya? Está ok. Está quedándose acá. Ahí está. Pero lo que se ha elevado es el fondo gástrico. Esto es lo que se ha elevado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Muy bien. El hiato por deslizamiento. Y el otro es, miren, deslizamiento y el otro es paraesofágico. Se supone que aquí está el estómago por fuera y este es el duodeno, perdón, el esófago también, pero al costado, paraesofágica. Y este es deslizamiento. Nada más se puede ver bien. Divertículos, ya saben que son los divertículos, son como una especie de, se puede llamar imágenes por adición, porque salen al costado, ¿no? Uno de ellos es el divertículo de Senker, que aparece justo en la pared posterior. ¿Dónde está? Pared posterior, acá está, Senker. El otro es el divertículo de Killian-Jamieson, que está acá al costado, lateral, ¿de acuerdo? Pero son pues divertículos, son como unas prolongaciones que salen. ¿Miren? También se puede ver ahí. ¿Cómo se ve eso? Se ve de este modo, divertículos esofágicos torácicos, y acá se ve perfectamente cómo es un divertículo, ¿no? Se puede visualizar. Entonces son colecciones redondeadas que comunican con la luz esofágica, suelen contener restos alimenticios en su interior. La esofagitis es otra patología, puede presentarse como erosiones, úlceras, estenosis, perforaciones y fístulas. Características radiológicas: engrosamiento y nodularidad de pliegues esofágicos, irregularidad de mucosa, superficie granular con erosiones y ulceraciones, estrechamiento del lumen, estenosis, causas infecciosas, químicas, iatrogénicas, otros. ¿De acuerdo? Causas de esofagitis infecciosas, todos estos. Químicas, esofágitis por reflujo, corrosivos, iatrogénicas, radioterapia, uso prolongado de sonda nasogástrica, tetraciclina, antiinflamatorios, potasio, hierro. Otros, esclerodermia, enfermedad de Crohn, infecciones dermatológicas. En herpes, por ejemplo, la motilidad anormal, úlceras pequeñas menores de 5 milímetros como estas. En candidiasis, motilidad anormal, úlceras en placas reticulares, en citomegalovirus y HIV, ¿no? Mayor de 2 centímetros. Acá vemos lesiones, pequeñas colecciones de bario, herpes. Estas, mira, son placas reticulares por cándida. Y esto es úlcera de gran tamaño en citomegalovirus, ¿no? También HIV. Si ven esto, miren, herpes simple, redonditos, redonditos, bonito. Esto ya es reticulares, placas largas, candidiasis. Y esto es tremendo, miren, que se ve en esofagitis por VIH. Muy bien. Intravasación también se ve, mucosa, esofagitis por corrosivos, cuando hay perforación. Esofagitis por reflujo, que hablaba un compañero, por reflujo gastroesofágico que causa estenosis. Y una estenosis difusa por epidermolisis bullosa, esofagitis. ¿Listo? En plano axial, engrosamiento difuso y homogéneo de las paredes esofágicas. Y acá, miren, está dilatado, todo está engrosado. Es una esofagitis infecciosa, ¿no? ¿Ven la pared engrosada? Acá. Toda esta partecita también engrosada. Esofagitis. Muy bien. Acá está, miren la pared como está, que está engrosadito. También acá vemos, hay un halo, luz, mucosa, edema, ¿no es cierto? Eso es típico de una esofagitis por radioterapia. El esófago de Barrett también, donde, ¿qué va a haber? Obviamente parte de la mucosa del estómago por reflujo gastroesofágico va a implantarse, ¿dónde? En el esófago distal, y va a causar, obviamente, problemas, ¿no? Por ejemplo,
Primero va a haber mucosa gástrica reticular en el tercio distal del esófago, estenosis alta, estenosis baja, ¿de acuerdo? Estenosis alta, defecto relleno irregular, patrón reticular, hernia hiatal, estenosis. Debido a que hay aumento del riesgo de cáncer esofágico, se debe hacer un estudio del paciente, recomendándose la obtención de biopsias. El esófago de Barrett puede cruzar con carcinoma, por eso es la importancia. ¿Ven? La flecha está señalando el esófago de pared engrosada, con su hernia hiato, y a la patología, obviamente, resultó ser una metaplasia intestinal, esófago de Barrett. La esclerodermia, como pueden entender, es una enfermedad autoinmune por fibrosis, alteraciones vasculares y autoanticuerpos. Enfermedad de colágeno vascular, la piel es el órgano afectado con mayor frecuencia. También se observa afectación del esófago, estómago, intestino delgado. Radiológicamente hay ausencia de pez en 2/3 distales. Unión gastroesofágica dilatada, a menos que exista estenosis secundaria, esofagitis por reflujo. La estenosis se presenta tardíamente, el esófago se dilata a consecuencia de la estenosis. ¿Ven? Entonces hay una dilatación del esófago y alteración de la unión gastroesofágica, completamente alterado en ambos. ¿De acuerdo? Esa es una esclerodermia. Así se va a ver en la esclerodermia la esofagitis, perdón, el esófago. Muy bien, hallazgos tomográficos. Va a haber una dilatación esofágica difusa con pared no engrosada. Adenopatías mediastínicas e intersticiopatía en el parénquima pulmonar. Esclerodermia, que va a ir asociado también a problemas de intersticiopatía, ¿no? Acá en el pulmón, ¿no? En tórax, miren, ven. ¿Listo? Eso es una esclerodermia. Varices esofágicas, que también son dilataciones de vasos, miren, ¿no? Y acá están dilatados, miren, en la casi periesofágico, están dilatados. Y eso es un problema, ¿de acuerdo? Varices esofágicas, dilatación de colaterales venosos esofágicos y periesofágicos. La hipertensión portal es la causa más frecuente. Tomográficamente, imágenes tubulares de densidad de partes blandas a nivel de la grasa periesofágica y que realzan tras la administración de contraste. La hemorragia es la complicación asociada más frecuente. ¿Ven? Entonces, es una tomografía axial en fase arterial, fase venoso portal, donde vemos dilatación de vasos. ¿Listo? Ahí están los vasos dilatados. La enfermedad de Chagas, ya hemos dicho que la enfermedad de Chagas va con ¿qué? Obviamente con lo que es igual que un pico de pájaro, ¿de acuerdo? Una calasia, igualito. Una de las causas de la calasia era pues la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, pico de pájaro, Chagas. Muy bien, quedamos acá. Neoplasia nos falta bastante. Y yo creo que tengo que ir a vacunarme. Hoy día es el último día. Dijeron hasta las 4, tengo que volar. Y la práctica y las clases el día miércoles juntos, ¿ya? ¿Dónde está mi amigo? Está bien, doctor. Dime. En algunas operaciones del corazón, cuando hay un error del médico, a veces logran generar comunicaciones entre el esófago y el corazón, que puede ser mortal. Eso es con la parte de la aurícula izquierda, si no me equivoco. ¿Eso se puede apreciar también en las imágenes o casi ya muere antes de llegar a un tipo de diagnóstico por tomografía? Yo creo que es incompatible con la vida. Sí existen malformaciones. Las más frecuentes que encontramos es la fístula tráqueo-esofágica, o sea, fístula entre la tráquea y el esófago, ¿no? O los bronquios. Y eso sí es frecuente y se puede hacer con no en este caso doble contraste, sino con contraste endovenoso. Se le da de beber al pequeño porque generalmente son patologías que se dan en niños, son congénitas, y se puede visualizar. Si le doy por el esófago, voy a visualizar el árbol tráqueo-bronquial. Y hay varios tipos de fístula. Eso sí, pero el otro me parece que no es compatible con la vida porque ya lo hubiera leído. No tengo conocimiento, ¿ya? Gracias, doctor. Ok, otra pregunta. Muy bien, chicos, entonces quedamos en eso, ¿ya? El día miércoles a las 2 de la tarde, vamos a tratar de iniciar antes y ya pues vamos a avanzar y las prácticas, los dos grupos,
¿de acuerdo? No importa, hacemos 1 hora de teoría y otra hora de práctica, ¿de acuerdo? Para que no se interponga o de repente tengan problemas en sus cursos. ¿Listo? Gracias.